Vamos a ver, ¡ay, qué bueno! Ya está Alonso Gonzalo, David Ernesto, Estela Catalina, Jonathan David, Juan Carlos Aguilar, que fue el primero, María Alejandra, ya lo encontré, María Alejandra, Miguel Ángel Vázquez, Miguel Ángel de León, Sergio Emanuel, Tami Abigail, qué bueno que ya están conectados. Buenos días y bienvenidos y me alegro que ya estén listos para la clase. Qué bueno. ¿Cómo se encuentran? Alguien que nos cuente cómo están. Aquí por el chat ya saludó Jonathan, dice buenos días, Tami también buenos días, gusto en poder saludarle, Estela Catalina también buenos días, Jonathan dice gracias a Dios todo bien de salud, qué bueno, y usted pues por la gracia de Dios bien, y siempre esperando que ustedes se encuentren bien, de que vayan avanzando en sus cursos, porque aunque las circunstancias estén difíciles y pues así en línea no sea lo mejor, pero ahorita no se puede de otra manera, entonces con lo que hay que aprovecharlo al máximo. Miguel Ángel dice que todo muy bien, qué bueno, y Jesús, todo bien, gracias, gusto en saludarle, igualmente mucho gusto a todos de saludarlos, qué bueno que ya están conectados, y fíjense que para los que hayan empezado despuesito, les cuento que estábamos platicando con Juan Carlos que no nos han dado notas del segundo parcial. En cuanto las den, yo les notifico. Solo sí nos han dicho que ya se tienen que hacer esta semana el examen extraordinario de primer parcial para quienes no lo hayan hecho. Entonces, como yo tengo mi acta y vi a quienes faltan, pues ya estoy tratando de comunicarme con ellos, con algunos ya me he comunicado, para que se puedan examinar. Pero al tener ya datos, entonces ya les aviso de fechas de segundo parcial. Entonces, para el segundo parcial, lo que vamos a ver hoy ya no entra. Entonces va a entrar solo matriz inversa, insumo producto, desigualdades lineales en dos variables y método gráfico. Eso va a entrar para el segundo parcial. Ahora, lo de hoy, entonces eso sí ya no entra. ¿Alguien tendrá alguna duda o alguna pregunta? Bueno, si nadie tiene dudas o preguntas, gracias a Dios por este día que nos da, que nos permite estar viendo nuestras clases. Espero que Dios les bendiga mucho, que les dé sabiduría, que les dé salud a ustedes y a su familia y que los guarde. ¿Ya vieron qué tema vamos a ver hoy? ¿Cómo se llama el tema? ¿Alguien me escribe o me dice qué tema vamos a ver hoy? Técnicas de contar, dice David Ernesto. Muy bien, Jonathan también. Ese tema vamos a ver hoy. Fíjense que me sirve mucho, María Alejandra también, ver si ustedes están viendo bien la pantalla, si se logra leer, si escuchan, que se vayan comunicando un poquito. Entonces les encargo que siempre ustedes vayan escribiendo, comunicándose. Estela Catalina también dice técnicas de contar. Entonces lo que vamos a ver es contar, pueden ustedes creer. Pues uno ya sabe contar, puede decir uno cuántos sujetos hay, 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Pero aquí vamos a ver una forma diferente de cómo ir contando y lo que vamos a querer es saber cuántas formas diferentes hay de ciertas cosas, ¿verdad? Y todo eso va a ser conteo. Entonces por eso se llama técnicas de contar. Espero que tengan su cuaderno, que pongan de título técnicas de contar y esta presentación ya está en la plataforma, ustedes ahí ya pueden ver el contenido. No es necesario que ahorita lo vayan apuntando, sino que pongan el título y ya despuesito pueden poner notas ahí en su cuaderno. Y si de repente hacemos algún cálculo, entonces lo van haciendo. Necesito que tengan su calculadora a la mano. Yo tengo la mía porque siempre necesitamos calculadora para trabajar. Entonces, si estamos listos, comenzamos. Y ¿qué son las técnicas de conteo? Dice que son aquellas que son usadas para enumerar eventos difíciles de cuantificar.
Vamos a ver unos ejemplos que son pequeños para empezar, no parecen difíciles, pero conforme se tengan más elementos, contar sería muy difícil. Entonces no vamos a empezar viendo ejemplos muy grandes, sino ejemplos pequeños. Y conforme aumentara la cantidad sería más difícil. Entonces por eso son muy necesarias las técnicas de conteo. Estas nos van a proporcionar la información de todas las maneras posibles en que ocurre un evento determinado. Alguna situación, algo, nos va a decir de cuántas maneras posibles ocurre ese evento. Y las bases para entender el uso de las técnicas de conteo son el principio básico de conteo, o también llamado principio multiplicativo, y el principio aditivo. Entonces vamos a estar viendo, para comenzar, el principio básico de conteo, y poco a poco vamos a ir avanzando con estas técnicas de conteo. ¿Qué es el principio básico de conteo? Que es con el que empezamos. Dice, suponga que un procedimiento implica una secuencia de k etapas, sean n-1 el número de formas en que puede ocurrir la primera, y n-2 el número de formas en que se puede ocurrir la segunda. Si se continúa de esta manera, sean n-k el número de formas en que puede ocurrir la késima etapa. Entonces el número total de formas diferentes en que puede ocurrir el procedimiento es n-1 por n-2 por hasta n-k. Este es nuestro concepto de principio básico de conteo. No sé cómo lo escucharán, pero es muy sencillo, muy fácil. Entonces yo les voy a pedir favor que ustedes ahorita vean si tienen, por ejemplo, blusa, suéter, pantalón, zapatos, si alguien además tiene chumpa, no sé si alguien tendrá bufanda, si alguien tiene puesta gorra, si alguien está en pijama, no sé cómo estarán, si alguien tiene accesorios. Entonces necesito que revisen qué tienen puesto, y eso es lo que tienen ahorita. Ustedes saben qué cosas tienen guardadas, y entonces vamos a tener un ejercicio en ese sentido. Entonces vamos a calcular de cuántas formas se puede combinar, por ejemplo, ciertas prendas, o de cuántas formas puede suceder algún evento. Entonces, ya con nuestra fórmula, quiero que noten, vamos a multiplicar de cuántas formas sucede la primera etapa, es n-1, por de cuántas formas sucede la segunda etapa, que va a ser n-2, por si hay 3, por la n-3, etcétera, hasta la última que tengamos. Entonces, de esa forma vamos a multiplicar, vamos a aplicar este principio básico de conteo. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Aquí les tengo, dice, ¿por cuántos caminos diferentes se puede ir de la primera casa, que es la que está a la izquierda, a la tercera casa, que es la que está a la derecha? Entonces ubiquemos, la primera casa está a la izquierda y la tercera está a la derecha. ¿De cuántas formas diferentes, cuántos caminos diferentes se puede ir de una casa a otra? ¿Quién me dice? ¿Cuántos caminos diferentes? O sea, ¿cuántas combinaciones de caminos? María Alejandra dice que 3, falta. ¿Sí? Ahí va acercándose un poquito. ¿Quién me contestó? David Godínez. Ay, David, me alegro mucho de que usted esté participando, y le agradezco. Falta un poquito, fíjese, David, y le voy a dar una pista. Mire, David, toma usted la ruta, el camino A, y después toma el camino 1, ahí ya va una posible ruta. Después puede tomar el camino A y se va por el camino 2, ahí ya van 2 rutas. Después se puede ir por el camino A y después tomar el camino 3, ya irían 3 rutas. Se puede ir por el camino A y tomar el camino 4, ya irían 4 rutas. Pero si usted inicialmente decide tomar el camino B y luego el camino 1, ya irían 5. Luego si toma el camino B y luego el camino 2, irían 6. Camino B y camino 3 irían 7. Camino B y camino 4 ya irían 8. Entonces, ¿cuánto sería el total de caminos diferentes que se podría ir de una casa a la otra? 15. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Sí, exacto. Uh-huh.
Ajá. Sí, ajá. Entonces súmelas. Las primeras son 4. Luego tenemos otras 4. Y luego otras 4. 12, eso, muy bien. Aquí Miguel Ángel, Tami, Loida ya nos dijeron 12. Entonces, ¿cuántos caminos diferentes hay para ir de la casa de techo amarillo a la de techo morado? 12 formas diferentes. Eso hace las técnicas de contar. ¿Cuántas formas diferentes puede suceder? En este caso, ir de una casa a la otra casa, usando los diferentes caminos que hay. Entonces, son diferentes combinaciones. No sé si ustedes han escuchado que uno no debe ser predecible. Entonces, si uno va a estudiar, va al trabajo, no hay que irse todo el tiempo por el mismo camino, porque lastimosamente, como existe la delincuencia, entonces muchos ladrones observan cuáles son los procedimientos, los hábitos que tienen las personas. Entonces ya saben que tal día, tal hora pasa por ahí y ya pueden planear algún asalto, ¿verdad? En cambio, cuando una persona no es predecible, un día se va por una ruta, otro día por otra y por otra, que aconsejan mucho hacer eso, entonces no va a ser tan predecible, ¿verdad? Por lo menos algo se logra. Entonces, para ello hay que tener varias opciones de rutas, ¿verdad? Diferentes caminos y así poder tomar diferentes combinaciones de caminos para ir de un punto a otro punto. Entonces, en este caso tenemos 12. Y nos es fácil verlas mentalmente cuántas serían. Pero si ya fueran no 3 casas, sino 4 o 5 y muchos más caminos, entonces ya se hace mucho más grande para que uno visualmente vaya viendo cuánto es el resultado o tratando de combinarlas. Entonces lo ideal es el principio básico de conteo. Entonces, ir de la primera casa a la segunda, esa es la primera etapa. Entonces, esa va a ser nuestra primera etapa. ¿Cuántos caminos hay en la primera etapa? Hay 3. ¿Cuál es nuestra segunda etapa? Ir de la casa en medio a la última. ¿Cuántos caminos hay en la segunda etapa? 4. Entonces vemos cuántas opciones hay en la primera etapa, cuántas opciones hay en la segunda etapa y las multiplicamos. Entonces esta primera es n sub 1 y la otra es n sub 2. Si hubieran más, pues podría haber n sub 3, n sub 4, n sub 5, ¿verdad? Todas las que tengamos. Entonces aquí para hacer nuestro cálculo 3 por 4 nos da 12 y aquí ya aplicamos el principio básico de conteo. Entonces para otros ejemplos u otros casos no va a haber necesidad de hacer un dibujo, tal vez no lo vamos a tener, no lo van a dar o sería muy grande hacer un dibujo, solo aplicamos la fórmula. Analizamos cuántos elementos o formas diferentes tiene la primera etapa, cuántas formas diferentes tiene la segunda etapa, cuántas formas diferentes tiene la tercera o la cuarta, las que hayan, y multiplicamos. Estas están unidas como secuencialmente. Para que se dé el resultado final hay que pasar por todas las etapas, ¿verdad? Entonces, estas van multiplicadas. Y ahí aplicamos el principio básico de conteo. ¿Todos irán juntos? ¿Habrán entendido este ejemplo? ¿Todos? Bueno, voy a preguntar. David dice que sí, Jonathan que sí, Marta también. Muy bien. Voy a preguntar a Alonso Gonzalo. Alonso Gonzalo, ¿tiene usted micrófono o por el chat, por favor, me puede responder algo? Le voy a preguntar. Si ahorita de la primera casa a la segunda tuviésemos, otro ejemplo, otro caso, pensemos que tenemos 5 caminos. Y de la segunda a la tercera casa, pensemos que tenemos 6 caminos. ¿De cuántas formas diferentes iríamos de la primera a la tercera casa? Alonso Gonzalo. ¿De cuántas formas diferentes? Me puede escribir por el chat o puede activar su micrófono. Quiero ver si tiene usted claro eso. Bueno, Alonso no sé dónde estará, pero vamos a preguntarle a Juana Arabella.
Juana Arabella me puede escribir por el chat o con su micrófono en el segundo caso hipotético. 5 caminos de la primera casa a la segunda y 6 caminos de la segunda a la tercera. ¿De cuántas formas diferentes se podría hacer el recorrido? Juana Arabella estará por ahí. Alonso Gonzalo dice que 30. Muy bien. Juana Arabella dice que se acaba de conectar y no entendió muy bien. Vale. Se acaba de conectar, no entendió muy bien. Marta Elizabeth también dice que 30. Y fíjense que yo pregunté, ¿hay alguna duda? Y no me dijo Juana que si tenía duda o no tenía duda. Entonces necesito que si alguien se acaba de conectar o no comprendió algo, por favor, digan si no lo ha comprendido, porque si no pasamos a lo siguiente y más complicado. Entonces, ¿qué estamos viendo? Principio básico de conteo. Y es el que nos va a decir de cuántas formas diferentes se puede dar una situación. En este caso queremos saber de cuántas formas diferentes se puede ir de la primera casa de techo amarillo a la tercera casa, que es la de techo morado. Pero en este dibujo nos dicen que hay 3 caminos, de la primera a la segunda casa, el camino A, camino B y camino C. Luego, de la casa de en medio a la última casa hay el camino 1, 2, 3 y 4. Entonces, ¿de cuántas formas diferentes se puede ir de la primera casa a la última? Si lo vemos visualmente, vemos que podemos tomar el camino A y el camino 1. Esa ya es una posible ruta. Podemos tomar el camino A y el camino 2. Es otra posible ruta. Podemos tomar el camino A y el camino 3 o el camino A y el camino 4. Ahí ya van 4 resultados. Pero también podríamos decidir al principio tomar el camino B y el camino 1. O si no, el camino B y el camino 2. O el camino B y el camino 3. O el camino B y el camino 4. O podríamos desde el principio tomar el camino C y el camino 1, el camino C y el camino 2, camino C y el camino 3, y el camino C y el camino 4. Fíjense que tengo otro ejemplo, entonces necesito que pongan atención para el próximo que les voy a preguntar. Entonces, si de primero teníamos 4 posibles resultados, después otros 4 y después otros 4, sumamos y nos dan 12. Pero para no hacer todo ese análisis y que cuando son ejemplos más grandes sería más difícil, entonces solo analizamos nuestro problema por etapas. Entonces la primera etapa es ir de la primera casa a la segunda. ¿Cuántos caminos diferentes hay ahí? 3. Luego la otra etapa es ir de la segunda casa a la tercera. ¿Cuántos caminos diferentes hay ahí? Hay 4. 4 caminos diferentes. Entonces nuestra fórmula que vimos antes nos decía que n-1 es la cantidad de formas diferentes de la primera etapa, n-2 es la cantidad de formas de la segunda etapa, se multiplican 3 por 4 y en este caso nos da 12 y ese es el total de resultados. Entonces, así como lo analizamos antes y aplicando la fórmula llegamos al mismo resultado. Lo que queremos es usar la fórmula porque es más rápido, más práctico. En algunos casos no vamos a hacer dibujos. Ahora lo que sí vamos a hacer en algunos casos es un diagrama de árbol. Vamos a verlo en un ejemplo más adelantito. Pero ¿cómo haríamos aquí un diagrama de árbol? Haríamos estas ramas, estas primeras, 1, 2 y 3. Entonces esta primera rama sería A, la otra rama sería B y la otra rama sería C. Y después de la rama A van a ir 4 ramas, que es el camino 1, el 2, ay, joder, no me están saliendo también, el 3 y el 4. Entonces aquí va 1, el 2, el 3 y el 4. Luego de B también van a salir 4 ramas, 1, 2, 3 y 4. Y de C 4 ramas, 1, 2, 3 y 4. Y el mismo problema nos quedó representado en un diagrama de árbol. Los problemas más adelante los vamos a representar en diagrama de árbol, porque no vamos a usar dibujos o imágenes ni cosas así, sino un diagrama de árbol. Entonces aquí están representadas todas las combinaciones de rutas que se pueden tomar. Y si ustedes se dan cuenta, tenemos 4 aquí primeras, otras 4 aquí y otras 4 aquí, son las 12 posibles. Entonces cuando queremos saber cuánto es el resultado total que podemos tener, vamos a contar las puntas de las ramas. ¿Cuántas puntas de ramas quedaron en nuestro diagrama de árbol? Ese es el resultado. Y aplicando el principio básico de conteo, vemos cuántas opciones tenemos en las primeras ramas, 3. ¿Cuántas opciones hay en las segundas ramas? 4.
3 por 4, 12. Y así resolvemos estos problemas con el principio básico de conteo. Juana Arabella, ahorita sí ya comprendería un poquito más. ¿Los demás habrán comprendido ya un poquito más este problema? Me escriben por favor si ya lo comprendieron, si alguien tiene alguna duda. Vaya, espero que en el chat me vayan escribiendo, por favor, yo necesito retroalimentación para ver si sí o no. Ronaldo dice que sí, Jonathan también, Douglas también, Tami, Marlene, qué bien, Miguel Ángel, José Monzón, Marta Elizabeth, qué bueno, Loida también, qué bueno Marta que está conectada, me alegro. Jesús también. Entonces vamos a ver otro ejemplo. Si alguien tiene una duda, sin pena escriba. Bueno, ¿cuál es el otro caso? Entonces yo quiero que ustedes vean aquí. Se me pasó uno, permítanme, voy a regresar. Dice, ¿de cuántas formas diferentes se pueden combinar las blusas con las faldas? Entonces piénsenlo y me van diciendo de cuántas formas diferentes. Muy bien, ya me están respondiendo. Jesús, Ronaldo, Tami, perfecto. Los que ya están respondiendo, hagan el diagrama de árbol. Muy bien, hagan su diagrama de árbol y van colocando ahí los datos en el diagrama de árbol. Yo voy a ir haciendo aquí el diagrama de árbol. Necesito que ustedes en su cuaderno o en una hojita lo vayan haciendo. Primero voy a tener dos ramas. Y una es la falda verde y otra va a ser la falda azul. Y luego de cada una de estas ramas van a salir tres ramas. ¿Por qué tres ramas? Porque tenemos tres blusas diferentes que se van a combinar con las faldas. Con cualquiera, ya sea la verde o con la azul. Lo que estamos viendo o analizando es cuántas formas diferentes habría que tendríamos para combinar. Entonces tenemos una blusa, vamos a ver, no me sale bien aquí, voy a hacerlo otra vez, una blusa de tirantes, le voy a poner una T, una blusa de tirantes, tenemos una blusa verde y tenemos una blusa azul. Y obviamente estas mismas opciones en la otra. Una blusa de tirantes, una blusa verde y una blusa azul. Es muy importante que ustedes aprendan a hacer los diagramas de árbol. Y aquí nos quedó como las ramas de un árbol. Y vemos que en la primera etapa, por ejemplo, las faldas, ¿cuántas formas diferentes hay para la primera etapa? Tenemos dos formas. Ya bastantes me respondieron cuál es el resultado final. Porque nuestro principio básico de conteo multiplica los resultados. Va a haber otros casos en los que no multiplica, sino suma. Entonces, ¿qué hacemos? Analizar bien nuestro problema. Aquí son elementos que van concatenados. Entonces, una blusa se va a combinar con una falda. Van juntos, ¿verdad? No puede decir, bueno, yo solo me voy a poner falda y no voy a usar blusa, ¿verdad? Entonces va a salir sin nada, no. Entonces tiene que usar las dos. Entonces, es de cuántas formas diferentes puede usar las dos. Entonces, ¿cuántos elementos diferentes hay en la segunda etapa? 3. Y aquí ya estamos usando la fórmula. 2 por 3 igual a 6. Y ese es nuestro resultado. 6 formas diferentes de combinar. ¿Cuáles son esas? Ya las podemos ver en el diagrama de árbol. Falda verde, blusa de tirantes. Falda verde, blusa verde. Falda verde, blusa azul. O podríamos haber elegido la falda azul y blusa de tirantes, falda azul y blusa verde, y falda azul y blusa azul. Esas son todas las combinaciones que podemos tener. ¿Y cuántas son? Son 6. Y ahí ya tenemos resuelto nuestro problema. Muy bien. Y varios ya me respondieron cuánto es ese resultado. Perfecto. Necesito que a la par vayan haciendo los diagramas de árbol, porque después en algunos ejercicios vamos a necesitar hacer diagramas de árbol, ver la probabilidad de cada rama para ir calculando. Y algunos ejercicios son muy grandes
Cuando sean muy grandes no se hace diagrama de árbol, porque entonces sale un diagrama muy grande con muchas ramas apretadas, ya no se puede ver, ya no es práctico, ¿verdad? Entonces cuando ya sea algo muy grande no se hace diagrama de árbol, solo usamos el principio básico de conteo. Cuando es pequeño sí, porque nos sirve para verlo en forma de diagrama de árbol, para trabajar probabilidades nos va a servir y para entenderlo mejor. Entonces este ejercicio ya lo tenemos terminado. ¿Alguien tendrá alguna duda de este ejercicio? ¿Ninguno? Bueno, si tienen alguna duda me van escribiendo. Veamos el siguiente. Aquí dice, ¿cuántas opciones diferentes tiene Isabel para comprar un helado? Entonces ustedes van calculando y me dicen. Gracias, Elvin. Muy bien. César dice cómo se llama la clase de hoy. Se llama técnicas de contar. Muy bien, aquí ya me están respondiendo cuántos resultados posibles hay. Ven ustedes que en este ejemplo ya está hecho como el diagramita de árbol. Y entonces ya están colocados ahí en cada rama de qué se trata cada rama. ¿Cuántos resultados posibles tenemos? 6. ¿Cuántos elementos diferentes hay en la primera etapa? Entonces en la primera etapa tenemos 2 resultados diferentes. Por principio básico de conteo siempre multiplica. ¿Cuántos elementos u opciones diferentes hay en la segunda etapa? 3. Entonces nos queda 2 por 3 y entonces son 6. 6 formas diferentes en las que Isabel puede escoger un helado. Entonces ahí cada uno ya puede ver cuáles puede escoger: tamaño grande y sabor de nuez, tamaño grande que sea de chocolate y tamaño grande y que sea de queso. O ella puede decir mejor un tamaño pequeño y que sea de nuez, o tamaño pequeño y que sea de chocolate, o tamaño pequeño y que sea de queso. Entonces hay muchas opciones para escoger. Ese es el principio básico de conteo. No es difícil, es sencillo, solo tenemos que ver en un cierto problema que leamos si tiene varias etapas y cuántas formas diferentes tiene cada etapa, y en función de eso entonces ya resolvemos. Entonces aquí ya tenemos el primer principio, que es el principio básico de conteo. Entonces nuestro tema es técnicas de contar. ¿Y qué vamos a estudiar en técnicas de contar? Ya vimos lo primero, principio básico de conteo. Luego permutaciones, combinaciones, decisión por mayoría, permutación con objetos repetidos y asignación a celdas. Eso vamos a ver en técnicas de contar. Y esto que estamos viendo en técnicas de contar es base para el tema que viene, que es de probabilidad. Entonces, por eso hay que verlas antes, porque hay que saber de técnicas de contar. Yo aquí les puse las fórmulas. Estas fórmulas las puse yo así hechas a mano. Entonces, cada uno va a hacer su formulario. ¿Qué van a hacer? Van ustedes al libro, en el capítulo 8. Fíjense que nosotros vimos en el capítulo 7, vimos hasta el método gráfico. Después del método gráfico de ese mismo tema sigue el método simplex, pero ese ya lo ven en investigación de operaciones. Ese es más largo, lleva muchas más cosas, entonces ese ya es un tema grande que se ve en investigación de operaciones. Y nosotros pasamos ahorita al capítulo 8, y ahí empieza técnicas de contar. Ustedes ven todo su libro, las hojas, y van anotando todas las fórmulas. La primera es de principio básico de conteo, y luego van apareciendo todas las fórmulas que yo les tenía listadas antes. Entonces necesito que cada quien haga su formulario bien hecho, bonito, y eso les va a servir para estudiar y para ir aprendiendo. Entonces ya cada quien con su formulario después va a trabajar. También necesito en su calculadora que ubiquen unas teclas en su calculadora. Aquí yo les puse donde es permutación, que es lo que vamos a estar viendo. Dice N, P mayúscula, R. Ese es el símbolo de permutación. Y combinación dice N, C mayúscula, R. Este es de combinación. Entonces ustedes ubican las teclas. Si tienen la otra calculadora, por aquí cerca deben de estar para que ustedes ubiquen esas teclas. Entonces si tienen su calculadora a mano, busquen en su calculadora y me avisan si ya encontraron esas teclas.
Muy bien, Jonathan ya las encontró. María Alejandra, muy bien. Voy a necesitar que tengan papel y lápiz para unos cálculos que no los puse yo aquí en la presentación porque es muy largo de ponerlos, sino que hay que escribirlos a mano. Entonces, yo lo que puse aquí en la plataforma es de una vez con la calculadora. Marcos también, Johanna también, qué bueno. Entonces, yo puse aquí de una vez el resultado hecho con la calculadora y así lo vamos a trabajar. Pero necesito que sepan también trabajarlo con una fórmula que es un poquito más larga. Muy bien. Espero que todos ya vayan encontrando esas teclas en su calculadora. Con esas vamos a trabajar ahorita. Como están en amarillo, se utilizan con Shift. Entonces ustedes tienen que poner, supongamos, 5 Shift, tecla de permutación que sería el por, y 3, por ejemplo, el otro número. Entonces, usando Shift vamos a trabajar estas teclas. Entonces ya todos espero las vayan ubicando en su calculadora. Recuerden que en el curso todo el tiempo tenemos que tener calculadora a mano. Ahora, vamos a empezar a ver este concepto que es factorial, porque ese viene en las fórmulas. Entonces, ¿qué es factorial? Entonces dice factorial de un número, es una fórmula de cálculo. Dice, dado un número n que pertenece, y hay una n así como con una rayita adicional, ese es de los números naturales. Entonces, dado un número n que pertenece a los naturales, definimos, y recuerdan que los números naturales los estudiamos en Mate 1, y los números naturales se llaman así porque son los que se utilizan por naturaleza, y son todos los enteros positivos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el infinito positivo. Entonces, por eso es bueno saber la clasificación de los números, porque en un momento dado en conceptos dicen qué tipo de números dentro de la clasificación son los que se van a trabajar. Entonces aquí recordamos un poquito eso, que los números naturales. Entonces dice, dado que n pertenece a los números naturales, definimos n factorial es igual a 1 por 2 por 3 por todos los que sigan hasta ese n. Entonces aquí va como menos 2, menos 1, es que se va acercando a n. Y entonces, esa es la notación factorial. Veamos unos ejemplos. 0 factorial siempre va a ser 1. Ahora, necesito que en su calculadora, eso sí no les puse foto, pero por favor busquen la tecla de factorial y la van a usar con Shift. En la calculadora que yo tengo está abajo de x al cuadrado y está en la parte, en la segunda función de la tecla x a la menos 1. Entonces busquen la tecla de factorial, es como un signo de interrogación. Busquen la tecla de factorial y me dicen cuando la tengan y empiezan a calcular 0 factorial, ¿cuánto les da? Luego calculan 1 factorial, ¿cuánto les da? Luego calculan 2 factorial. Todos los que están ahí necesito que los hagan con su calculadora. Mentalmente pues ya están hechos ahí manualmente. Ahora, ¿cómo serían con la calculadora? Entonces ubican la tecla y los trabajan. Y van a corroborar que les va a quedar el mismo resultado. Entonces, 5 factorial, por ejemplo, 120. 6 factorial nos da 720. Si seguimos, por ejemplo, 7 factorial. Quiero que me diga alguien cuánto le da 7 factorial. Muy bien, Jonathan, 5040, perfecto. ¿Cuánto da 8 factorial? Muy bien, Jonathan, 40.320. Todos los demás vayan viendo esos resultados y así sucesivamente podemos calcular el factorial de un número. Entonces, el factorial de un número es la multiplicación de 1, 2, 3 y así sucesivamente hasta ese número. Entonces, el 7 factorial que hicimos con la calculadora sería 1 por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7. Ese es 7 factorial. Si hacemos a mano esas multiplicaciones en la calculadora, no con la tecla factorial, vamos a ver que nos da ese resultado. Por ejemplo, 4 factorial. La calculadora nos da 24, pero habría que multiplicar 1 por 2, por 3, por 4. Entonces, si multiplicamos 1 por 2, 2. 2 por 3, 6. 6 por 4, 24. Cabal, nos queda ese resultado. Y así en todos esos, si lo hacemos la multiplicación sucesiva,
pues nos va a dar ese resultado. Y si usamos la tecla de la calculadora, pues mucho más rápido nos va a dar. Tami también nos puso ya el resultado. Necesito que todos me confirmen si ya ubicaron la tecla de factorial en su calculadora y si ya han practicado estos cálculos que están ahorita aquí presentados de la tecla factorial, si ya les quedaron. Muy bien, Marta, entonces de nuevo le comento, en su calculadora ubiquen todas las teclas y busque una que es como un signo de interrogación. Entonces tiene que ver todas las teclas de su calculadora. Fíjense que de esta no les puse fotos, se me escapó. Yo creo que las otras calculadoras 82 está cerca de donde se enciende. Por ahí, donde está el ON, por ahí está la tecla factorial. Va a estar en amarillo porque se usa con Shift, con segunda función. Está como X factorial, dice Jonathan. Muchas gracias, Jonathan. Jonathan, ¿cerca de dónde estará esta X factorial en la calculadora? ¿Cerca de dónde estará? Debajo de mod CLR, dice. Gracias, Jonathan. Y eso está cerca de donde se enciende la calculadora, ¿verdad? Entonces, donde dice mod, que es para cambiar el modo de la calculadora, ahí abajito está esa tecla X con el signito de interrogación, que aquí significa factorial. Estela dice debajo del Shift. Muy bien, gracias. Entonces, por ahí necesito que las vayan ubicando. Y entonces, cuando las ubiquen, hagan esos cálculos, repasen. Y necesito que me digan los que no la habían encontrado, si ya la encontraron. Marta ya la encontró, muy bien. Y César, por favor, confírmeme si ya la encontró o no. Entonces, Marta, haga todos los cálculos que están ahí. Haga 0 factorial, 1 factorial, 2 factorial, todos vaya haciéndolos y corrobore que le queda el mismo resultado. Rolando ya también, qué bueno, César también. Si alguien no la ha encontrado, sin pena, pregunte, porque aquí entre todos nos vamos ayudando. Aquí a 2 compañeros nos dijeron por dónde encontrar la tecla y así ya pueden hacer los cálculos. Todos necesito que hagan esos cálculos, hagan otros, hagan 7 factorial, 8 factorial, 9 factorial, 10 factorial. Van a ver que mientras mayor es el número, el resultado es mucho más grande. Entonces, hagan 15 factorial, por ejemplo. Hagamos 15 factorial. ¿Cuánto les da 15 factorial? Mejor no lo escriban. Ustedes van a ver en su calculadora que el resultado es muy grande. Aquí a mí me da 1.307674 por 10 a la 12. Muy bien, ahí Joseph ya no lo puso. Es muy grande. Por 10 a la 12 quiere decir que es un número grande y que hay que mover ese punto decimal 12 unidades a la derecha. Entonces es un número grandísimo que pronunciarlo, no sé cómo se pronuncia, porque no es ni millones ni billones, sino que es un número enorme. Entonces, cuando es muy grande, se usa la notación científica para poder escribirlo de una forma más compacta y fácil de pronunciar. Entonces, 15 factorial ya es muy grande. Van a ver ustedes que un ejercicio del libro pide hacer un cálculo y pide expresarlo solo en notación factorial. Porque si lo expresáramos como resultado, yo creo que la calculadora no lo puede calcular porque ya no tiene capacidad, porque es un número muy grande. Entonces, cuando, por ejemplo, hagan 100 factorial en su calculadora ahorita. Si ponen 100 factorial, ¿qué les dice la calculadora? Error. Pero porque ya no tiene capacidad para calcularlo, sería un número grandísimo. Si 15 factorial es re grande, 100 factorial mucho más, ¿verdad? Y entonces en ese caso, lo que se hace es solo dejarlo indicado. Muy bien, eso es factorial. En los cálculos de factorial, como vamos a ver en las fórmulas que suman, que siguen, vamos a tener un factorial arriba. Por ejemplo, si hay una fracción, un factorial en el numerador y un factorial en el denominador, entonces podemos desarrollar el factorial del numerador, pero no completo, así como están estos acá, sino llegar hasta cierto punto. Por ejemplo, este factorial, el 6 factorial,
se puede poner 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6, o podemos poner 6 por 5 por 4, o sea, en el otro orden. 4 por 3 por 2 y por 1. Igual, porque es la propiedad conmutativa de la multiplicación. El orden de los factores no altera el producto. Lo podemos poner así, pero podemos poner alguna vez, usar 6 por 5 por 4. Como es 6 factorial, tendríamos que continuar, pero lo dejamos hasta aquí. 6 por 5 por 4 factorial. Y el 4 factorial sería 4 por 3 por 2 por 1. Ahí se completaría. Y en el denominador, supongamos que tenemos 4 factorial, ¿verdad? ¿Y por qué lo dejamos hasta ahí? Porque en el denominador tenemos un factorial de ese mismo tamaño, y lo que haríamos es, con la propiedad de cancelación que vimos en Mate 1, cancelar el 4 factorial del numerador con el 4 factorial del denominador, y ya solo nos va a quedar 6 por 5, que es 30. 6 por 5 ya es más fácil de calcular. Entonces, hagamos en su calculadora. Escriban ustedes 6 factorial dividido 4 factorial. ¿Cuánto les da? En su calculadora, 6 factorial dividido 4 factorial. Muy bien, 30. Si se dan cuenta. Ahora vamos a hacer una cosa. Lo vamos a hacer con la calculadora, pero no con las teclas de factorial, sino con las teclas de multiplicar. Entonces vamos a hacer el proceso largo. 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Entonces hagamos eso, por favor. 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. ¿Cuánto les da eso? 720. Entonces nos da 720. Y en el denominador vamos a poner 4 factorial. ¿Y cuánto sería 4 factorial? Hagamos 4 por 3 por 2 por 1. ¿Cuánto da 4 factorial? 24. Muy bien, Rolando. Entonces en el denominador 24. Ahora hagamos 720 dividido 24. ¿Cuánto da? 30. Muy bien, entonces fíjense que en lugar de hacerlo largo, 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1, entonces podemos poner 6 factorial. Y 4 factorial, que sería 4 por 3 por 2 por 1 en el denominador, y que nos da 24, solo ponemos 4 factorial. La calculadora de una vez no nos dio el resultado. Pero si nosotros lo hacemos manualmente, y en lugar de hacer un proceso muy largo, si en el denominador tenemos un número factorial, y si el numerador es mayor, entonces trabajamos nuestro cálculo y lo dejamos hasta el número que está igual en el denominador. Obviamente los dos con factorial se cancelan esos dos y nos da el mismo resultado. Bueno, eso es para cuando hagamos alguna vez un cálculo escrito manual y que podamos simplificarlo cancelando un factorial que esté igual en el numerador con uno del denominador. ¿Cuál es la forma más fácil? Pues obviamente con la calculadora. Solo ponemos 6 factorial dividido 4 factorial y ya nos da 30. Pero es bueno que ahorita veamos por qué. Entonces, el 6 factorial es todo el cálculo de 6 factorial, ¿verdad? 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6. O al revés, 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Eso es 6 factorial. Y dividido 4 factorial, hacemos otra vez 4 por 3 por 2 por 1. Multiplicamos tanto arriba como abajo. Y nos dio 720 dividido 24 y eso es igual a 30. Y ahí ya tenemos nuestro resultado. Entonces, supongamos que en un momento alguien no encuentra la tecla de factorial o no tiene su calculadora. Como sea, lo puede hacer así, en la forma más larga, y va a darle el mismo resultado. Ahora, cuando el factorial es muy grandote, 15 factorial, es más largo, lleva más trabajo. Entonces, lo ideal es hacerlo de la forma más rápida, más simple. Bueno, eso es factorial. Esto nos va a servir para lo que vamos a ver despuesito. Si alguien tiene alguna duda factorial, me puede escribir aquí, lo podemos ver. De todas maneras, en estos que vamos a ver ahorita, ahí seguimos repasando factorial. Entonces vamos a ver ya nuestro tema, permutación. Factorial no es una técnica de contar.
no es una técnica, por eso en los títulos que están ahí yo no puse factorial, porque esa en sí no es una técnica de contar, es una forma de cálculo. Entonces en este caso permutación sí. Entonces vamos a ver que es una permutación, después vamos a ver que hay unas permutaciones que quedan solo n factorial, pero en ese caso de todas maneras se llaman permutaciones. Ahora, ¿qué es una permutación? Dice, una selección ordenada de R objetos sin repetición tomadas de n objetos distintos se llama una permutación de n objetos tomados R a la vez. El número de dichas permutaciones se denota n permutación R. Me quedó abajo la R, entonces se los voy a escribir aquí de nuevo. N, P mayúscula y R. Esa P está un poquito inclinada, pero ahí está. N permutación R. Así se escribe, van juntas, así como está acá, ¿verdad? N permutación R. ¿Es igual a qué? A n factorial dividido n menos r factorial. Entonces, eso es n permutación r. ¿Pero qué quiere decir? Que de n objetos, que siempre tiene que ser n más grande, tomamos r objetos a la vez. Supongamos que tenemos 5 objetos, tomamos 3 a la vez. Que si tenemos 7 objetos, tomamos 2 a la vez. ¿Y eso cómo sería? Supongamos que ustedes tienen... las señoritas, digamos, tienen 7 accesorios. De los 7 van a escoger 2 que se van a poner, porque no se van a poner los 7, sería mucho, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles 2? ¿Cuántas combinaciones de 2? Puede ser un collar y unos aretes, o puede ser un collar y un anillo, o puede ser un anillo y una diadema, o diferentes cosas, pero solo va a tomar 2 a la vez. Están todas las 7, pero va a tomar 2. ¿Cuántos grupos de 2 diferentes puede tomar? Esa es una permutación, porque recordemos que estas técnicas de contar nos dan al final el resultado de cuántas formas diferentes puede suceder. Entonces, nuestra fórmula va a ser así, pero ya les mostré yo en la calculadora, hay una tecla que de una vez nos da el resultado, igual que con factorial. Entonces, si utilizamos la fórmula, que vamos a hacer un pequeño cálculo solo para comprobarlo. Entonces utilizamos nuestra fórmula, va a ser la que está ahí, que es n factorial dividido n menos r factorial. Quiero que observemos bien esta fórmula porque la siguiente técnica, que es combinación, tiene una pequeña cosa diferente respecto a esta. Entonces es una cosa la que varía. Claro que eso cambia los resultados, pero tienen similitud. Entonces, en las permutaciones, algo que es muy importante es que sí importa el orden. Si pueden anotar ahí en su cuaderno, en el papelito, permutación, sí importa el orden. Lo vamos a ver más adelantito, pero que por favor ahorita anoten y lo recuerden siempre. Permutación, sí importa el orden. Entonces, vamos a ver para las permutaciones, un problema. Dice, un club tiene 20 miembros. Deben ocuparse los puestos de presidente, vicepresidente, secretario y tesorero. Y ningún miembro puede ocupar más de un puesto. ¿Cuántas planillas diferentes de candidatos son posibles? Entonces yo les puse, muy importante, sí importa el orden. Que notemos que en ese problema sí importa el orden. ¿Por qué sí importa el orden? ¿Dónde lo notamos? Porque no va a tener la misma importancia y responsabilidad, y les puse entre paréntesis, si hubiera salario también aplica, ¿verdad? No va a ganar lo mismo un presidente que el secretario. Por ejemplo, ahorita en el gobierno el presidente tiene un salario y el vocero presidencial, por ejemplo, tiene un salario menor, no va a ganar lo mismo. La responsabilidad que se tienen también es diferente. Quien tiene más responsabilidad, está a cargo de las cosas o va tomando las decisiones, es el presidente. Los demás van siguiendo un lineamiento o tendrán ciertas responsabilidades, pero que ya son de su jurisprudencia, podríamos decir, ya son de su ámbito y tienen que estar enmarcadas en lo que ya les ha dicho el puesto de arriba, que en este caso sería el presidente. Entonces, aplica para los salarios, para la importancia, para la responsabilidad. No es lo mismo entonces. Entonces, si son 20 miembros y se quiere ocupar estos puestos para una directiva, se toman 4 a la vez. ¿Por qué 4? Porque nos dicen presidente, vicepresidente, secretario y tesorero. 4.
Nosotros en los problemas tenemos que ver cuántos van a tomar a la vez, si 4, si 3, si 5, y eso depende de lo que nos mencione. En este caso tomamos 4 a la vez. Entonces ahí tenemos 20 permutación 4. ¿Por qué permutación? Porque nos damos cuenta que aquí sí importa el orden. No es lo mismo que las personas escogidas, una sea el presidente, otro vicepresidente, otro secretario y otro tesorero, a que cambie el orden de las personas, porque al cambiar, cambia el puesto, ¿verdad? Entonces, el orden en que las tengamos, el primero va a ser presidente, segundo vicepresidente, tercero secretario y el cuarto tesorero. Entonces, hagamos con nuestra calculadora. 20, Shift, y se recuerdan la tecla de permutación, 4. Y hagan el cálculo y me dicen si les queda lo mismo que tengo yo ahí. Muy bien, Jonathan, ya le quedó eso. Los demás me van diciendo. Miguel Ángel también. Todos van buscando en su calculadora, van haciendo ese cálculo. 20 permutación 4, muy bien. A los que ya terminaron de hacer en una hojita o en su cuaderno, escriban, pero ahora vamos a hacer la fórmula que les tenía yo ahí. Entonces vamos a poner 20 permutación. ¿Cómo? Ah, la fórmula grande, digamos. Perfecto. Muy bien, muy bien. ¿Quién me está hablando? Ay, no, Douglas, mejor hable. Aquí parece, fíjese que parece un monólogo, solo yo hablo, no hay quien hable. Si usted habla ya me hace compañía. Ah, no, pero un líder, mire, un líder solito no hace nada. Dice que una gaviota no hace verano, se necesita el apoyo de todos. Por eso ahorita el país necesita el apoyo de todos y todos vamos a lograr salir avante de esto, pero si todos colaboramos. ¿Y cómo vamos a colaborar? Pues siguiendo las recomendaciones que nos da el gobierno, pero seguir trabajando, seguir esforzándonos al máximo. Y eso implica seguir con las clases, seguir estudiando a pesar de lo difícil que es de esta manera, seguirse esforzando, y eso nos va a dar el éxito. Así que qué bueno que ustedes están estudiando, que estamos esforzándonos y que estamos aportando nuestro granito de arena. Entonces todos vamos a hacer los buenos resultados. Entonces qué bueno que me dijo Douglas que sí queda. Entonces vamos a ver qué ponemos según nuestra fórmula. 20 factorial en el numerador. Ajá. Ah, usted ya lo escribió. Ah, sí, ahí está. Ya está ahí en el chat, miren. Eso necesito que hagan todos ahorita. Y luego en el denominador, este es factorial. Aquí le voy a poner el puntito. Y luego hacemos 20 menos 4, que es n menos r. 20 menos 4, cerramos paréntesis, factorial, porque así dice nuestra fórmula. Entonces, 20 factorial arriba es 20 factorial, y en el denominador, 20 menos 4, ¿cuánto da? 16, ¿no? Entonces abajo, 16 factorial. Y entonces ya con nuestra calculadora, hagamos 20 factorial, ponen ustedes en su calculadora, 20 factorial dividido 16 factorial. ¿Y cuánto nos da eso? 116.280. Entonces ya tenemos nuestro resultado. ¿Cómo podríamos haber hecho este 20 factorial de la forma que yo les decía? Bueno, podemos hacer, vamos a ver si aquí me cabe, 20 por 19 por 18 por 17 por 16 factorial. Y eso va a ir dividido, ¿cuánto? Lo que está en el denominador, que es 16 factorial. Y al tenerlo de esta manera, ¿por qué el numerador lo dejamos hasta 16 factorial? Porque en el denominador hay un 16 factorial. Cancelamos el 16 factorial del numerador con el 16 factorial del denominador. Entonces ahora hagamos en nuestra calculadora. Necesito que lo corrobore. 20 por 19 por 18 por 17. ¿Cuánto les da eso?
hacen todos este cálculo. Rolando tiene que hacer 20 por 19 por 18 por 17. Dividido. No, solo. Ahí está. Douglas, ahí lo tiene. Miguel Ángel también. Entonces solo tiene que hacer 20 por 19 por 18 por 17. Rolando, muy bien, ya está. También aquí me dijo Douglas, Johanna, María, Alejandra, Brittany, Juan Arabella, Rolando Enrique, Elvin, Eliel. Qué bueno que les quedó ese resultado. Y espero que hayan visto ahí cómo se trabaja eso de cancelar un factorial del numerador con uno del denominador al usar la fórmula de permutación. Claro que si usamos la calculadora no hay que hacer eso, ¿verdad? Es re práctico, 20 factorial dividido 16 factorial y ya nos da el resultado. Pero solo para que ustedes vayan viendo y practicando un poquito cómo se hacen estas cancelaciones, por si alguna vez las ven en algún libro, en algún texto, y eso qué es. Entonces ya estamos viendo un poquito de cómo se hace ese proceso también manualmente. Y entonces ya tenemos resuelto un problema. Los problemas aquí son chiquitos, así de 2, 3 renglones, no son grandes. No hay que hacer una gran cantidad de cosas. Así como en los temas anteriores de matrices, de cálculos, de inversas, de multiplicaciones, no. Son pequeños, pero hay que pensarlos. Entonces, para ver si es una permutación, recuerden que aquí hay una cierta cantidad de objetos y se toma ciertos objetos, una cantidad menor a la vez. Hagamos un ejercicio. Todos con su calculadora en mano, por favor. ¿La tienen lista? Fíjense que ahí hicimos 20 permutación 4. Ya con la calculadora todos hicieron 20 permutación 4 y nos dio ese resultado. Ahora hagamos al revés. 4 permutación 20. Hagan todos y me dicen cuánto les queda. Ay, ¿qué estará pasando? ¿La habrán hecho bien? ¿Por qué les dará error? ¿Alguien le da otro resultado? 4 permutación 20. Muy bien, todos los que les dio error están en lo correcto. Así es. En la calculadora les da error porque es imposible calcular 4 permutación 20. ¿Por qué? Porque no puede ser que tengamos 4 objetos y tomemos 20 a la vez. ¿De dónde salieron los demás? No podemos tomar 20 si solo hay 4. Entonces, n, que es el primer número que va a la izquierda, tiene que ser siempre mayor, más grande que r, que es el número que va a la derecha. Entonces, nunca podemos calcular 4 permutación 20, por ejemplo, ¿verdad? Nos da error 20 permutación 4, sí. Quiero comentarles ahorita que recordé que permutación también se puede escribir así, P, N, aquí arriba y R aquí. Hay otros autores, textos que usan en lugar de N permutación R horizontal, lo usan así vertical. Y esta es exactamente lo mismo. Bueno, entonces, ¿qué nos está diciendo todos los problemas de permutación? Que tenemos una cantidad de objetos que va a ser mayor y tomamos R objetos a la vez que es menor. Entonces, quiere decir que de los 20 miembros de este club, 4 iban a ser seleccionados para hacer la directiva. La pregunta es, ¿cuántas formas posibles o composiciones posibles diferentes de miembros de directiva pueden haber de los 20 miembros? Y ya vimos que son un montón, 116.280. Entonces, son todas las combinaciones posibles. No se va a hacer una directiva que de los 20 miembros que hay, los 20 sean parte de la directiva, porque sería una directiva tan grande. ¿Qué puestos tendría cada uno? Ya ni se encontraría qué puestos. Entonces, los problemas de permutación es que tenemos una cierta cantidad de elementos, n, que es mayor, y se van a tomar una cierta cantidad de elementos, r, que es menor. Ya sea para una directiva, ya sea para seleccionados para un viaje, ya sea que son los que van a exponer un trabajo, lo que sea, pero se toma una cantidad menor de todos los que hay. Hay algunos cálculos de permutaciones que sí, hay una cantidad y se toman todos a la vez, pero cuando son pocos, ¿verdad? Por ejemplo, 3 permutación 3 se puede hacer. Tienen 3 lapiceros, si quieren, ¿cuántas combinaciones hay de tomar los 3 a la vez? Pues sería
ahí sí se puede hacer. Entonces, por ejemplo, hagan en su calculadora 3 permutación 3. ¿Cuánto les queda? 3 permutación 3 nos quedaría. ¿Han hecho ya todos? Me van comentando muy bien. Ahí ya me están diciendo cuánto les está quedando, que es 6. 3 permutación 3 nos daría 6. ¿Eso qué quiere decir? Que de 3 objetos tomamos los 3. No queda ni uno sin tomar, ¿verdad? ¿Cuántas combinaciones diferentes hay al tomar los 3 objetos? Los 3 a la vez. Como aquí sí importa el orden, entonces sí va a importar cuál va de primero, cuál va de segundo y cuál va de tercero. Y ahí se van dando las diferentes combinaciones, que en este caso son 6. Entonces sí puede haber, por ejemplo, 3 permutación 3, 2 permutación 2, 5 permutación 5, 10 permutación 10, claro, pero van a ser unos ciertos casos. Y la permutación es cuando tenemos n objetos, que es mayor, tomados, r objetos a la vez, que va a ser r menor. Entonces, la mayoría de casos vamos a tener una cantidad mayor de objetos y vamos a tomar una cantidad menor de objetos a la vez. Entonces tenemos ya este problema. ¿Alguna duda que tenga alguien de este problema? ¿Cómo van? ¿Lo han comprendido todos? Bueno, espero que lo vayan comprendiendo. Si no, van repasando. Muy bien, Miguel Ángel, María Alejandra dice que todo claro. Andrea también. Este tema, que es el capítulo 8, tenemos la sección 8.1 y 8.2 para practicar ejercicios. Entonces aquí dice Andrea, Juan, Arabella, Brittany, que sí, todo claro. Muy bien. Entonces, aquí tenemos otro problema. Dice, ¿en cuántas formas puede un juez otorgar el primero, segundo y tercer premio en un concurso que tiene 8 participantes? ¿Qué es lo primero que tenemos que ver? Que sí importa el orden. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que alguien se gane el primer lugar a que se gane el tercer lugar. Supongamos que es un concurso de canto. Si alguien dice que es el ganador del primer lugar y después le dicen, no, mire, usted tenía el tercero, pues no va a estar contento y ahí van a haber problemas, ¿verdad? Como sucedió en un evento de Miss Universo que ustedes habrán escuchado. Entonces no es lo mismo tener el primer lugar que tener el segundo o tener el tercero. Entonces ahí sí importa el orden. Supongamos que esos premios llevan una cantidad de dinero cada premio, la cantidad que se le da al primer lugar va a ser mayor que la cantidad que se le da al segundo lugar, y esta va a ser mayor comparada con la que se le va a dar al tercer premio. Pensemos que al primer premio le van a dar 20,000 quetzales, al segundo le van a dar 15,000 quetzales y al tercer premio 10,000 quetzales. Entonces sí es muy importante qué lugar queda cada uno, ¿verdad? No es lo mismo caer en primero, en segundo, en tercer lugar para ese premio en ese concurso. Entonces notamos que sí importa el orden, es muy importante. Eso es lo primero. Si sí importa el orden, ya sabemos que vamos a hacer una permutación. Entonces, ¿cuántos miembros son? 8. ¿Tomados cuántos a la vez? 3. Ahí no nos dice el problema cuántos se toman a la vez. Nosotros tenemos que ver. Dice primer lugar, segundo y tercer lugar, tomados 3 a la vez. Si dijera primer lugar, segundo lugar, tercero y cuarto lugar, entonces serían tomados 4 a la vez. Nosotros vamos viendo qué nos dice el problema. Entonces calculamos una permutación. 8 permutación 3, hagámoslo con la calculadora. Entonces hagan 8 permutación 3. ¿Cuánto les da? Muy bien, Jonathan, 336 formas diferentes en que el juez puede otorgar los premios. Fíjense, es tan pequeño, solo hay 8 participantes, se van a dar 3 premios. Pues ¿de cuántas formas se pueden dar diferentes combinaciones de dar los premios? Son muchas, son 336 formas diferentes. Si hacemos un diagrama de árbol nos queda grandísimo, no sería práctico, tendríamos 336 puntas de rama. Por eso es de que hay unos problemas en los que ya no se hace diagrama de árbol, es muy grande. Entonces, ¿qué hacemos? Ya usar las fórmulas, o principio básico de conteo, o en este caso permutación, o que despuesito vamos a ver combinación. Entonces, ya solo analizamos el problema y aplicamos nuestra fórmula. Ahorita hicimos nuestros resultados solo con calculadora. Si usamos la fórmula con factorial de permutación, igual sustituimos, podemos trabajar y obtenemos
el mismo resultado. Entonces, les decía que estos problemas son chiquitos. 2 renglones, 3 renglones el problema, y lo que tenemos que ver es qué aplicamos. Si aplicamos principio básico de conteo, si aplicamos permutación o si aplicamos combinación. En el libro, los ejercicios, por ejemplo el 8.1, todo es de principio básico de conteo y permutación. Entonces ahí hay que practicar, porque así con problema y problema uno va aprendiendo cómo son los problemas de esos tipos. Y después el ejercicio 8.2 es de combinaciones. Entonces le sirve a uno para practicar cómo son los de combinaciones y aprenderlos mejor. Entonces hay que hacer ejercicios de la sección 8.1 y 8.2. Les comento que la zona la voy a tomar hasta el último de método gráfico. Hasta ese ejercicio voy a tomarlo para la zona. Los ejercicios de lo de ahorita hay que hacerlos, pero ya no me los van a entregar, ya no van a ser para la zona, pero sí tienen que trabajarlos, porque si no los trabajan y no los aprenden, no van a estar bien preparados para todo este tema que vamos a estar viendo, que es de probabilidad. Entonces les encargo que ustedes vayan trabajando. Ya tenemos resuelto nuestro problema. ¿Alguien tendrá alguna duda de este problema? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna cosa? ¿Esos se entregarán en físico? Dice Miguel Ángel. Fíjese que quedamos que sí. Ustedes los van a hacer en hojas. Jonathan, todo claro, dice muy bien. Los van a hacer en hojas y me los van a entregar físicamente cuando volvamos a clases. Pero el problema es que ahorita no se sabe si iremos a terminar el semestre en línea o si ya, primero Dios, vayan a quitar estas medidas y podamos estar en la universidad. No se sabe. A veces las medidas las van tomando paulatinamente. Como no se sabe, entonces yo más adelantito les voy a ir preguntando por sus tareas y vamos a ver alguna forma en que me las puedan entregar. Tal vez hacemos una sesión en Zoom, me las van mostrando, yo las anoto en mi cuadro, o vamos a ver de qué manera. Pero lo importante es que las tengan hechas, ¿verdad? Ahora, estos problemas de ahorita ya no entran en la zona, pero sí hay que trabajarlos y les encargo mucho. Ahora ya tenemos resuelto este problema. Espero que pues todo lo hayan analizado. Si no tienen ninguna duda, vamos a ver aquí a continuación. Entonces ahorita vamos a ver combinación, es el siguiente. ¿Qué dice nuestra fórmula? Entonces se denota o se escribe n, c mayúscula r, y la fórmula es n factorial dividido r factorial por n menos r factorial. Observe, la única diferencia que hay entre la fórmula de combinación y la de permutación es esta, r factorial. Al dividirse n factorial, ya no solo por n menos r factorial, sino también por un r factorial, se está dividiendo en un número mayor, y entonces el resultado que va a dar es más pequeño. Los resultados de combinación van a ser siempre más pequeños que los de permutación. Hagamos un ejercicio. Hagamos 7 permutación 3, por favor todos con su calculadora. 7 permutación 3, ¿cuánto les da? Me van escribiendo cuánto les da 7 permutación 3. 210, aquí ya me escribieron. Muy bien, Jonathan, Miguel Ángel, Tami, José Monzón, Marta Elizabeth, Elvin Eliel, Álvaro Wilfredo. Muy bien, 210. Ahora, Juana Arabela también. Juana Arabela, ¿qué dice? Escríbame ahí, Juana, cuál será su duda. Ahora hagamos 7 combinación 3. Todos hacen en su calculadora 7 combinación 3. ¿Cuánto les da? Ya tenemos el resultado. Miguel Ángel 35, Jonathan, José Monzón, Tami 35. Entonces observen que 7 combinación 3 nos da 35 y 7 permutación 3 nos da 210. Son resultados diferentes, por eso es que es muy importante que cuando resolvamos los problemas veamos si es una permutación o combinación. Si se trataba de una combinación y lo calculamos como permutación, el resultado está malo y viceversa, ¿verdad? Entonces ese cuidado es el que hay que tener. Entonces en la fórmula se divide, la única diferencia es que se divide entre r factorial, y esta división lo que está haciendo es quitando resultados que son semejantes, solo en el orden cambia. ¿Por qué? Porque en la combinación
no importa el orden. Entonces, algo muy importante en su formulario, pueden ponerlo, que ustedes no lo olviden. Entonces, en la combinación no importa el orden. Yo aquí se los estoy anotando también. Y eso es lo que tenemos que recordar, que en la combinación no importa el orden. ¿Qué quiere decir eso? Que un cierto resultado, si está puesto en otro orden, va a ser el mismo, porque no va a haber como una jerarquía. No va a haber como que es más importante el primero, luego sigue en importancia el segundo y luego sigue en importancia el tercero, no, sino que todos tienen la misma importancia. Digamos que se elige un grupo, pero son delegados para ir a alguna actividad, entonces los tres tienen la misma posición, delegados. No hay uno que es jefe de los otros, ni que uno tiene más responsabilidad que los otros o va una responsabilidad escalonada, no. Todos tienen la misma responsabilidad, todos tienen el mismo nivel y, digámoslo así, todos tienen el mismo salario. Entonces, ahí no importa el orden. Entonces, en combinación, todo lo que vamos a tener que ver es que analizar es que no importa el orden. Si no importa el orden es combinación. Y entonces los resultados de permutación siempre van a ser más altos, más grandes que los resultados de combinación. La única diferencia entonces es esta R factorial. Esta R factorial lo que hace es quitar o eliminar algunos resultados que son los mismos, solo que en diferente orden, porque aquí no importa el orden. Entonces, con nuestra fórmula de combinación, que ya la conocemos aquí, dice que combinación es una selección de R objetos sin tomar en cuenta el orden y sin repetición seleccionados de N objetos distintos. Se llama una combinación de N objetos tomados R a la vez. El número de combinaciones de este tipo se denota N combinación R, que puede leerse combinaciones de N en R o N combinación R. También lo que les había dicho antes, en otros textos o autores ponen C mayúscula de combinación, N en la parte superior y R en la parte inferior. Lo colocan en forma vertical. Entonces ustedes van a encontrar escrito de esa manera. Es exactamente lo mismo, solo es otra forma que utilizan para escribir combinación. Entonces ya vimos que es una combinación. Vamos a encontrar cuántas formas diferentes se puede dar ciertos resultados, pero aquí no importa el orden. Entonces ya con nuestro concepto y ver qué son las combinaciones, también ya ubicamos la tecla de la calculadora. Veamos un problema. ¿Qué dice nuestro problema? Dice, si un club tiene 20 miembros, ¿cuántos comités diferentes de 4 miembros son posibles? Entonces dice, los miembros del comité todos tendrán el mismo nivel, por lo que el orden no es importante. Se pueden ordenar de cualquier forma y se tendrá el mismo comité. Entonces, como lo primero que tenemos que ver es que no importa el orden. Un comité no es una directiva. Aquí no hay puestos de presidente, vicepresidente, secretario, tesorero, no. Aquí es un comité, todos tienen el mismo rango, todos son simplemente integrantes. Entonces, no importa el orden. Entonces, es 20 combinación 4. Si se dan cuenta, ya con combinación el resultado que sale es 4.845. Repasémoslo en nuestra calculadora porque la práctica es importante, a uno se le va quedando muchas cosas y después ya puede hacerlas mucho más rápido porque las ha practicado. 4.845. ¿Y ese número qué es? Siempre hay que escribir la respuesta redactada. 4.845 formas diferentes de formar comités de 4 miembros tomados de los 20 miembros del club. Entonces, en combinación, nos va a dar un resultado diferente, menor, y aquí no importa el orden. Entonces, cuando leamos que es un comité o según el problema que no importa el orden, esa es una combinación y lo calculamos como combinación. Igual con la fórmula de combinación, podemos hacer este cálculo, sustituir y nos va a dar el mismo resultado. Entonces ahí tenemos un problema. Aquí hay otro problema. Dice, en un examen de 10 preguntas, cada pregunta vale 10 puntos y se califica como correcta o incorrecta si se consideran las preguntas individuales. ¿En cuántas formas puede un estudiante obtener 80 puntos o más?
ahorita ya está resuelto, pero cuando uno lo ve por primera vez y cómo se resuelve y eso qué es, permutación, combinación, con qué se come, se le echa sal o qué, ¿verdad? Entonces ahí se ve lo complicado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Leámoslo otra vez. Dice, en un examen de 10 preguntas, hay 10 preguntas, cada pregunta vale 10 puntos. Si se califica como correcta o incorrecta, ¿verdad? Ahí solo es correcta o incorrecta. ¿Va a sacar 10 puntos o saca 0? No puede que saque a la mitad, que saca 7, que saca 8, no. Si se consideran las preguntas individuales, o sea, uno por uno. ¿En cuántas formas puede un estudiante obtener 80 puntos o más? Entonces veamos, cuando ustedes están en su examen, ustedes pueden responder la pregunta 1, después se pasan a la 3, después a la 5, después a la 8, después regresan a la 2, después a la 4, después a la 9. Ahí no importa el orden, no hay algo que les esté exigiendo, que les esté indicando, primero tienen que responder la 1, después la 2, después la 3 y que hay un orden. No importa el orden en que la resuelvan, lo importante es que la resuelvan, que respondan las preguntas, ¿verdad? Entonces ustedes dicen, bueno, voy a responder esta primero porque la puedo hacer más rápido, después paso a la otra y así, ustedes van organizándose. Pues aquí no importa el orden, porque simplemente hay que responder las preguntas. Entonces ya sabemos que es una combinación. Ahora, ¿cómo puedo obtener 80 puntos o más? ¿Qué haría para tener 80 puntos? 8 buenas. Como cada buena vale 10 puntos, 8 por 10, 80. Pero como dice o más, entonces quiere decir que puede sacar 80 puntos. ¿Cuántas formas diferentes hay de que saque 80 puntos o 90 puntos o 100? Porque esos son los que están dentro del o más. Entonces, para sacar 90 puntos, quiere decir que de las 10 preguntas, 9 son buenas. Entonces, como cada buena vale 10 puntos, 9 por 10, 90. Y la otra es que de las 10 preguntas, las 10 estén buenas. Entonces, ahí sacaría 100 puntos. Entonces, para que obtenga 80 puntos o más es 8 buenas de 10, 9 buenas de 10 o 10 buenas de 10. Y es combinación, ¿por qué? Porque no importa el orden. Entonces aquí sumamos 10 combinación 8 más 10 combinación 9 más 10 combinación 10. Vean que aquí no se multiplica porque no es el principio básico de conteo. No hay una cosa secuencial que nos una cosa con la otra cosa. No son etapas, sino son resultados que se pueden tener, ya sea que saque 80 puntos, 90 puntos o 100 puntos. ¿Cuántas formas diferentes hay de que saque 80 puntos? Entonces hagamos 10 combinación 8. ¿Cuánto da 10 combinación 8? Háganlo en su calculadora y vean si les queda el mismo resultado que tengo ahí. Muy bien, si les queda el mismo resultado, dicen Jonathan, Marta, Rolando, Elvin, muy bien. Gracias por responder. Andrea también. 10 combinación 8 queda 45. 10 combinación 9 queda 9. Y 10 combinación 10 nos queda 1. Entonces, sumamos 45 más 10 más 1, 56 formas diferentes de obtener 80 puntos o más, porque eso es lo que nos pregunta. Si nos hubieran preguntado cuántas formas diferentes hay de obtener 80 puntos, solo 80 puntos, sería 10 combinación 8, solo eso. Entonces, según lo que nos vayan preguntando, vemos que vamos a responder. Entonces, en este caso era el conjunto de resultados de sacar 80 más el conjunto de formas diferentes de sacar 90 más el conjunto de formas diferentes de sacar 100, y todos esos juntos nos dan cuántas formas diferentes hay de obtener 80 puntos o más. Y ya tenemos resuelto nuestro problema. ¿Cómo se utiliza la tecla combinación? Entonces usted pone, por ejemplo, 10, Shift, tecla de combinación 8 para el primer cálculo. Entonces usted en su calculadora pone 10, Shift, tecla de combinación 8, igual, y le va a dar 45. Aquí nos da los resultados separados porque son 3. Me avisa César si lo logra calcular. El otro ponemos 10, Shift, tecla de combinación 9. Cuando hace eso se apaga. Tal vez está apachando la de arriba que dice AC y ahí es off en amarillo. Yo creo que sí es con Shift, Marta, porque todas estas están en amarillo, o en las calculadoras 82 no está con amarillo. Yo creo que sí.
Entonces, mire, César, pone usted la primera, ¿verdad? 10, Shift, y la tecla que tiene la combinación en amarillo es la de que está abajo. Entonces, no Apache AC, sino Apache la de abajo. Entonces, vamos a poner 10, Shift, tecla de combinación, la de abajo, 8, ¿verdad? Y vea si le queda el resultado. César Hernández dice 82, no. Depende de la calculadora, dice Marta. Rolando pregunta, ¿qué modelo es tu calculadora, César? Dice Rolando que entonces no presione Shift, dice. 10, NSR, 8, dice Miguel Ángel, muy bien. María Alejandra es Shift y la tecla de división en algunas calculadoras. A Marta Elizabeth le sale sin Shift. Entonces eso depende de la calculadora que tenga cada uno, ¿verdad? Va ubicando. Por eso es que necesito que ahorita vayan haciendo los cálculos para que vayan conociendo su calculadora y que vayan viendo si les queda o no les queda, de una vez resolviendo dudas. Entonces, eso necesito que vean. ¿Qué tipo de calculadora tienen y dónde se ubica en la tecla y cómo utilizarla? César nos confirma si ya logra hacerlo. Si no, no hay problema, usted me dice y yo después le puedo explicar solito cómo poder hacerlo en la cálculo, ¿verdad? Entonces, siempre con todos los compañeros es muy bueno apoyarnos. Les agradezco mucho a todos los que nos aportaron aquí en el chat para ver cómo poder calcular. Entonces ahí vaya intentándolo, César, y nos avisa. Ya tenemos este problema resuelto. ¿Cómo están con este problema? ¿Lo comprendieron? ¿Qué opinan? Ronaldo aquí dice, yo presioné Shift y la tecla de división. Ronaldo Enrique dice, César, ubica la tecla NCR. Ronaldo Alberto dice otra vez división. Ah, ya corrigió, división con S. Muy bien. Bueno, veamos que tenemos entonces aquí a continuación. Todo claro, dice Tami, gracias. Entonces veamos. Cuando ustedes hagan los ejercicios van a ver que cuesta un poquito irlos pensando, analizando, pero se puede, ¿verdad? Ahora tenemos esta otra clase de ejercicios que es decisión por mayoría. Hay algunos problemas que su enfoque es esto, decisión por mayoría, y entonces no es algo nuevo, sino que se usan de lo mismo que hemos visto, ya sea permutación o combinación. Entonces veamos aquí decisión por mayoría. Un comité para la graduación en una escuela consta de 5 miembros. ¿En cuántas formas puede el comité lograr una decisión por mayoría a favor de un tipo de graduación? Dice, estrategia, una decisión por mayoría favorable se logra si y solo si exactamente 3 de los miembros votan favorablemente o exactamente 4 miembros votan favorablemente o los 5 miembros votan favorablemente. Como es por mayoría, si hay 5, entonces ya 3 son mayoría en ese grupo. 4 obviamente son mayoría y 5 son mayoría. Entonces se puede obtener de esas formas. Para determinar el número total de formas en que puede lograrse una decisión favorable por mayoría, se suma. Entonces aquí ya viene el aspecto no de multiplicar, sino de sumar, forma aditiva. Se suma el número de maneras en que cada uno de los votos anteriores puede ocurrir. Entonces sí, de los 5 miembros, 3 votan favorable, ya es mayoría. Si de los 5 miembros 4 votan favorable, también sería por mayoría. Y si de los 5 miembros los 5 votan favorable, obviamente sería mayoría, ¿verdad? Pero entonces sumamos estos 3 resultados. Con el primero ya es mayoría, pero ¿y qué pasa? Si también de los 5, 4 votan favorable, también sería mayoría. Y como estamos viendo el conjunto de todos los resultados posibles, todas las combinaciones diferentes de que sea mayoría, entonces es de que 3 voten favorable, que 4 voten favorable o que 5 voten favorable. Entonces es combinación porque aquí no hay un orden, no hay una jerarquía. Entonces tenemos 5 combinación 3, háganlo en su calculadora por favor para que lo repasen
Entonces 5 combinación 3 nos queda 10. 5 combinación 4 nos queda 5 y 5 combinación 5 nos queda 1 y sumamos las 3. 10 más 5 más 1 nos da 16. Entonces, ¿de cuántas formas diferentes se puede tener una decisión por mayoría en este comité que consta de 5 miembros? Tenemos 16 formas diferentes. Entonces, la decisión por mayoría solo es de analizarlo, usamos lo mismo de combinación, solo que analizamos si es por mayoría. Por ejemplo, si fueran 4 miembros si fueran 6 miembros del comité, ¿cuántos tendrían que estar a favor para que sea una decisión por mayoría? Mínimo 4, perfecto, dice David Ernesto 4. Para que sea una decisión por mayoría, mínimo 4 tendrían que estar a favor. Si son 3, es el 50%, todavía no es mayoría. Ya 4 ya se toma como mayoría. Entonces, de los 6, 4 están a favor, pero si de los 6, 5 están a favor, también es mayoría. Y si de los 6, 6 están a favor, también es mayoría. Entonces, es de la cantidad que ya sería mayoría según ese número en adelante. De ahí sería una decisión por mayoría y sumamos entonces esos resultados. Así son los problemas de decisión por mayoría. Ay, aquí permítanme, me quedó algo. No sé qué se me movió aquí. Perdón, lo voy a corregir, pero ya para el siguiente curso con ustedes nos va a quedar así. Pero aquí nos está hablando de permutaciones con objetos repetidos. Entonces, en nuestro libro de texto tenemos esa parte de permutaciones con objetos repetidos. Y veamos qué dice las permutaciones con objetos repetidos. Que no me quedó muy claro ahí. Entonces, dice: el número de permutaciones distinguibles de n objetos tales que n sub 1 son de un tipo, n sub 2 son de un segundo tipo y n sub k hasta n sub k son de un késimo tipo, donde n sub 1 más n sub 2 más hasta n sub k es igual a n es, y entonces ahí está, n factorial es igual a n sub 1 factorial por n sub 2 factorial por hasta n sub k. Entonces, si hay objetos repetidos, nuestro resultado va a ser n factorial dividido cuántos se repiten de un tipo factorial por cuántos se repiten de otro tipo por cuántos se repiten de otro tipo. Y nuestra fórmula para trabajar estos es así, porque si hay objetos repetidos, entonces las diferentes combinaciones que tengamos va a ser lo mismo porque hay objetos repetidos. Entonces se quitan esas que tienen las partes repetidas. Entonces aquí les puse un ejemplo. Saber por qué se habrá movido aquí. Dice, ¿cuántas? Bueno, no sé si será la presentación o es el programa el que está teniendo problemas, pero dice aquí, ¿cuántas formas distintas de combinaciones hay para la palabra calculadora? Entonces analicemos la palabra calculadora. ¿Tiene objetos repetidos? Sí, porque tiene 3 A. La primera que es cal, luego dice LA, calcula, ahí va otra A y la última A. Calculadora tiene 3 A's, entonces hay 3 repetidas. Y tiene 2 L's, esas 2 L's están repetidas. Ahora contemos cuántas letras tiene la palabra calculadora. Y si contamos, nos damos cuenta que tiene 11 letras. Entonces arriba en el numerador va a ir 11 factorial, dividido. Si estos problemas no los dividimos entre los objetos repetidos, nos va a dar un resultado más grande que no va a ser el correcto. Entonces tenemos que dividirlos entre los objetos repetidos. ¿Qué objetos tenemos repetidos? La A y la L. Entonces, ¿cuántos repetidos hay de A? 3. Entonces dividido 3 factorial. ¿Cuántos repetidos hay de L? 2. Dividido también 2 factorial. Entonces, hagamos en nuestra calculadora. Van conmigo. 11 factorial, pongan en su calculadora. 11 factorial dividido, paréntesis, y pongamos 3 factorial por 2 factorial. Entonces anotan eso igual, ¿y cuánto les da? Me dicen cuánto les da. Comparen si les queda lo mismo, a mí me queda 3 millones.
3.326.400. María Alejandra, ya le quedó eso, Ronaldo también. Y ya está, ese es nuestro resultado. ¿Cuántas formas diferentes tenemos de mezclar las letras de esta palabra calculadora? Ay, son un montón, si se dan cuenta. Ahí no podríamos hacer un diagrama de árbol ni cosas de otra forma porque es impráctico. Y tenemos cuántas palabras diferentes se podrían formar con las letras de la palabra calculadora, pero como tiene objetos repetidos, entonces digamos si va una A a la par de otra A, no importa la primera con la segunda o la segunda, la que estaba de segundo pasa a ser la primera y la primera pasa a ser la segunda, de todas maneras son A, va a ser lo mismo. Entonces esas que están así no se cuentan dos veces sino solo una vez, por eso se divide dentro de los objetos repetidos. Y ahí ya tenemos calculado cuando hay objetos repetidos. ¿Qué tenemos que hacer? El problema que estemos viendo, si de lo que se está trabajando hay elementos repetidos, entonces usamos esta fórmula para poder resolver. Esos ya son algunos pequeños casos que suceden con estas, ¿verdad? Eso es para objetos repetidos. Ahora tenemos también asignación de celdas. Asignación a celdas, que es otra posibilidad que tenemos de problemas que se pueden presentar. Y entonces para asignación a celdas tenemos que, supongamos que n objetos distintos deben asignarse acá, celdas ordenadas con n sub i objetos en la celda i, que i es igual a 1, 2 hasta acá, y el orden en que se asignan los objetos a la celda i no es importante. Entonces aquí no hay importancia de cómo asignamos objetos a una celda. El número de todas estas asignaciones es, y si se dan cuenta la fórmula es muy semejante a la anterior, n factorial dividido n sub 1 factorial por n sub 2 factorial por hasta n sub k. Y ahí tenemos todos para poder tomar en cuenta cuánto se asigna a cada celda. n sub 1 más n sub 2 más hasta n sub k nos va a dar igual a n, o sea, a todos los elementos que tenemos. Para entenderlo mejor, veamos un problema. Dice aquí no me quedó muy claro también, otra vez dice, un director de funerales debe asignar 15 dolientes en 3 limusinas. Dice, 6 en la primera limusina, 5 en la segunda limusina y 4 en la tercera. Sumemos 6 más 5, 11 más 4, 15, son las 15 personas. A las 15 personas las tiene que poner en las 3 limusinas que hay. ¿De qué forma las puede asignar? Y dice que 6 tiene que ponerlas en una, 5 en otra y 4 en otra. Entonces, ¿cuántas formas diferentes puede asignarlas a esas limusinas? Entonces, ¿cuánto es el total de personas que hay? 15. Entonces, 15 factorial en el numerador. Dividido, y 6 van en una limusina. Entonces esas son asignación a una celda. En este caso los están asignando a una limusina. Yo creo que en este problema ahí sí estaríamos de acuerdo que nos asignen a una limusina, ¿verdad? Pues nos pueden asignar a una limusina, nos pueden asignar a un salón de clases, nos pueden asignar a un medio de transporte. Es asignación de cierto grupo de personas a un lugar. Entonces, a 6 personas van asignadas en una limusina, 5 van asignadas en otra y 4 van asignadas en otra. Así tienen que ir los grupos, ya están definidos. Entonces, dividimos entre 6 factorial por 5 factorial por 4 factorial. Hagamos nuestro cálculo. Necesito que vayan conmigo y que me digan si les queda ese resultado. Ponen 15 factorial, ¿verdad? Dividido. Y abren paréntesis. 6 factorial ponen por 5 factorial por 4 factorial. Cierran paréntesis. ¿Y cuánto les dan? Ustedes me van diciendo cuánto les queda. Muy bien, aquí me dice Rolando Enrique, Miguel Ángel, les quedó 630.630. Vayan calculando los demás, me comentan si les queda lo mismo. Entonces, cuando es asignación de celdas, nos están diciendo que hay tantas personas
cierta cantidad de personas las van a asignar a un lugar, a otras cantidad a otro lugar y otra cantidad a otro lugar. De tal manera que a todas las personas las asignan a un lugar, por grupos, ¿verdad? Entonces, ahí vemos que es un problema de asignación de celdas y aplicamos esta fórmula. ¿A los demás les habrá quedado este mismo resultado? Muy bien, Marta. Estos problemas de asignación de celdas tenemos una cantidad de personas. A todas las personas las vamos a tomar en cuenta. Solo que de esas personas, unas van a ir en un carro, otras van a ir en otro carro y otras van a ir en otro carro. O de todas las personas, unas se van a ir al salón A, otras se van a ir al salón B y otras se van a ir al salón C. Nos tienen que decir cuántas personas van a ir en cada salón o en cada carro o en cada lugar. Entonces, cuando ya se está definido cuántos van a un salón, cuántos van a otro y cuántos van a otro. Por ejemplo, cuando se hacen las secciones en la universidad, ya hay un número de estudiantes que están asignados a la sección A, hay un número de estudiantes que están asignados a la sección B y hay un número de estudiantes que están asignados a la sección C. Por ejemplo, ya se sabe cuántos van en cada lugar. En este problema hay 15 personas en total. Y en esta funeraria tienen que asignarlos a 3 limusinas, tienen 3 limusinas. Entonces saben que 6 van a ir en una limusina. ¿Por qué? Pensemos que son los familiares cercanos de la persona que falleció. 5 van a ir en otra limusina. Ya saben que esos 5 van a ir porque son familia política, por ejemplo. Y 4 van a ir en otra limusina porque ellos son como amigos cercanos de la persona que falleció. Entonces ya está asignado que van a ir 6 en una, 5 en otra y 4 en otra. Cuando ya nos dicen que van a asignar o van a ir 6 en una, 5 en otra y 4 en otra, eso es una asignación de celdas. Aplicamos nuestra fórmula. ¿Cómo es nuestra fórmula? Tiene un numerador y un denominador. En el numerador va el total de personas que hay. En este caso el total de personas que hay son 15, entonces va 15 factorial. Ahora en el denominador, ¿qué va en el denominador? Todas las cantidades de los grupos que van a conformarse. Entonces en una van a ir 6. Ponemos 6 factorial. En otra limusina van a ir 5, entonces por 5 factorial. Y en la otra limusina van a ir 4 personas por 4 factorial. Recordemos que en el denominador todos los números tienen que sumarnos el numerador. 6 más 5 más 4 nos da 15 y arriba también tenemos 15. Son las mismas personas, no pueden haber ni más ni menos. No pudimos dejar a una sin tomarla en cuenta y la dejamos afuera, ¿no? Ni tampoco puede aparecer una persona que no estaba, ¿verdad? Solo que en este caso van a estar divididas en grupos diferentes, en este caso 3 grupos y cuántas van en cada grupo. Entonces así asignamos nuestros datos a la fórmula. Ya asignando los datos a la fórmula, lo introducimos en la calculadora y ponemos 15 factorial dividido y abrimos paréntesis para que nos tome el denominador junto. Entonces Marta va haciendo los cálculos. Ponga 15 factorial dividido, abrimos paréntesis. 6 factorial por 5 factorial por 4 factorial, cerramos paréntesis, le damos igual y nos da 630.630. Esa es la cantidad de formas diferentes en que los de esta funeraria pueden asignar a las personas en esas 3 limusinas en los grupos que ya dijeron. Entonces, eso se llama asignación de celdas. Cuando leamos un problema y tiene esas características, va a ser de este tipo y utilizamos esta fórmula de asignación de celdas. Está utilizando los temas que vimos antes. Puede ser permutación, pues ya habíamos visto permutación, combinación, factorial, entonces usa de los temas vistos anteriormente. Eso es todo lo que vamos a ver el día de hoy. Yo les puse aquí para al final reflexionar, dice, el talento es importante, pero son las horas de práctica lo que hace la diferencia. Eso es totalmente cierto. Muchas veces se puede tener mucho talento, pero si no se dedica tiempo, si no se practica, se olvidan las cosas y después vienen otros temas, otros conceptos, otras cosas y todo se revuelve. Entonces hay que dedicar tiempo para la práctica. Talento tenemos todos. Puede ser que a algunos se les facilite un poquito más y a otros menos, pero al que se le facilita las matemáticas, por ejemplo, tal vez le cuesta la lectura o memorizar, y al que se le facilita memorizar o leer, no le gusta matemáticas, así. Podemos tener diferentes talentos, pero lo importante es que todos tenemos talentos y que tenemos que dedicar tiempo de práctica. Y eso va al tercero, la práctica hacia el maestro.
¿verdad? Entonces, si uno practica, es el que, por eso les digo, hagan en la calculadora los cálculos, aunque dicen, ya sé cómo se hace, ya vi dónde está la tecla, háganlo una vez, otro cálculo y otro cálculo, porque así se les va quedando mucho más, eso va dejando una huella en su cerebro. Después ya se hace por instinto, ya se tiene en una forma mucho más ágil en la mente para poder hacerla, se ubica la tecla, porque si no después está uno buscando dónde era la tecla o qué era lo que había que hacer o cómo es. Si uno lo ha practicado mucho ya se ha quedado. Y dice, el siguiente, esfuérzate por progresar, no por llegar a la perfección. Es muy importante, no vamos a ser perfectos, y que lleguemos a la perfección pues tal vez es un camino y no sé si llegaremos, pero lo importante es que nos esforcemos por progresar, por cada día ser mejor, cada día ir avanzando, y recordemos que en esta situación difícil va a terminar en un momento dado, y si el que haya aprovechado el tiempo, avanzado en sus cursos, habrá avanzado. Quien dice, yo no sigo ahorita porque muy difícil, porque tan feo hacia en línea, o porque esto y lo otro, después va a decir, ¿por qué no seguí? ¿Por qué no aproveché el tiempo? Tenemos que aprovecharlo y esforzarnos al máximo. Entonces les deseo que tengan muy buen día. Los voy a dejar ya porque ya me va a tocar conectarme a la otra clase, y para que ustedes también puedan ir preparándose para su siguiente clase. Entonces les deseo que Dios los bendiga mucho, que estén muy bien, que esta presentación ya se las puse en la plataforma del curso, pueden revisarla. Les puse creo otros 2 links para que puedan leer un poquito ahí algunas cosas. Entonces hay que ir repasando e ir haciendo los ejercicios que ya les dije, sección 8.1 y 8.2. Si tienen dudas me pueden preguntando, yo los tengo todos resueltos, y vayan tratando de ir pensándolos, practicando, porque eso es lo que se necesita. Guíense con el libro que tiene respuestas de los ejercicios impares, y vayan viendo cómo van avanzando. Hay que ir luchando y tratando de lograrlo para ir aprendiendo. Entonces, que tengan muy buen día, que Dios los bendiga mucho, que los guarde de todo, a ustedes y a su familia. Pongamos nuestro aporte, que es cuidarnos, seguir las recomendaciones que nos está dando el gobierno, y que Dios les bendiga mucho. Que tengan muy buen fin de semana. Muchas bendiciones. Gracias Tami, Loida, Jesús, Douglas, Marta, Jonathan, David, Ernesto. Bendiciones para ustedes y que tengan muy buen día, muy buen fin de semana. Se pueden ir desconectando. Jonathan, David, Ernesto, Elvin, Eliel. Muy feliz día y que Dios les bendiga. Adela, Marcos, Johanna, José Monzón, gracias. Muy buen día. Se van desconectando. Ronaldo, Alberto, ¿sí? ¿Cuál es la pregunta? Ya está subida esta presentación al portal, Ronaldo, y ya la puede ver desde ayer está. Bendiciones, Álvaro, Wilfredo. Con mucho gusto, Ronaldo, buen día. Sí, dígame. ¿Qué otra consulta, Ronaldo? Va a haber parcial, pero todavía no nos han dado fechas. Cuando ya estén las fechas, yo les digo, pero parciales sí van a haber. Van a ser parciales en línea. Hubo una capacitación en línea ayer y hoy para que ustedes hubieran podido entrar para enterarse. Pero si no se enteraron, yo siempre les voy a ir contando. Pero sí van a haber parciales. Que tengan muy feliz día, Rolando. Bendiciones, Ronaldo. ¿Anda por la costa? En San Marcos me estaba confundiendo. Qué bueno, que esté muy bien por allá. Buen día, Juan Carlos. Lo felicito por ser tan puntual. Muy bien, Ronaldo, gracias. Muy buen día. Saludos a todos. Yo me voy a desconectar. Bendiciones.